Ahora sí, empezamos. Morocho. Morocho. Sí, dígame. Un resumen de la clase anterior. Lo escuchamos, Morocho. Sí, ya va, espera un momento. Sobre los hosts, algo así, sobre los hosts. Sobre los hosts. Ya. Usted resumió la clase en ni un minuto, en una palabra. Está bien. Burgos. Burgos. Está dormida, Burgos. Sí, dígame, ingeniero. Un resumen de la clase. Estábamos hablando sobre lo de configuración de red, luego cómo desactivar NextBIOS y al final estábamos viendo un video de Sin Activity Directory, algo así. Active Directory. Ya, muy bien. Medina. Medina. Anthony está dormido. Dejémosle descansar a Anthony. Román. Román. ¿Cuál Román? Cuéntenos, Román, ¿qué se hizo en el VirtualBox? VirtualBox. Uh-huh. En el VirtualBox sobre los servers. ¿Qué se hizo? Sobre los servers y vimos también lo que es el Active Directory, en el cual se creaban directorios donde se guardaban los hosts, Donde se como guardan los hosts. un sistema de archivos, algo así. Ya, interesante. Tómala. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué comprendió usted de la clase anterior? En la clase anterior le pusimos la dirección IP y la máscara de subred y vimos que no era necesario poner la puerta de enlace. También entramos a CMD y pusimos el NextTag-A, que era para ver las conexiones establecidas en la tarjeta de red. También nos dijo que el NetBIOS es nativo del Microsoft. Después entramos al centro de recursos de redes. Hasta ahí nomás, Kareli, está muy bien. Así deberían ser la mayoría. Vamos con Jean-Pierre. Jean-Pierre. Continúe lo que estaba diciendo la compañera Kareli. Ya, sí, habló sobre eso de las direcciones IP. ¿Qué quedó pendiente, George? Bueno, hasta lo Jean-Pierre, perdón. Bueno, hasta lo último no estuve porque se me fue el internet, pero hasta la media sí estuve. Ya. Nieto, ¿qué quedó pendiente por hacer? Buenas tardes, profe. Estuvimos instalando la característica del Active Directory y faltó creo que una configuración, si no me recuerdo la característica. Perfecto, sí. Entonces quedó pendiente en qué escoger. Entonces ponchemos la pantalla para ver qué quedó pendiente. Esta pantalla no es. Vamos a poner esta. Entonces acá le damos clic. Por acá. Y nos quedamos aquí.
Entonces seleccione la operación de implementación. Agregar un controlador de dominio a un dominio existente, agregar un nuevo dominio a un bosque existente y agregar a un nuevo bosque. Entonces todavía falta para terminar la parte del Active Directory. Porque tenemos que hacer aquí algunos otros pasos. Entonces, ¿cuál de estas escoger? Antes de llegar acá, porque aquí nos habla de un dominio existente, nos habla de un bosque existente, de un dominio existente, de un bosque existente y de un bosque nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es todo esto? Se vio un video de cuál es la función, de por qué surge la solución como Active Directory. Ya vimos un problema. El problema era, a ver, vamos a ver si comprendieron el problema. Alvear, Santiago. Alvear. Se quedó dormido con otro compañero. Castro. Mande, profe. ¿Cuál era el problema por la cual, de acuerdo al video, surgía el concepto de Active Directory? No lo recuerdo, ingeniero. Ya. Alvear, chatee con nosotros si recuerda el problema. También le preguntamos a Muñiz. Muñiz, de acuerdo al video, ¿cuál era el problema por la cual dieron como solución al Active Directory? Ayer casi no escuché la clase porque, o sea, tenía bulla y no tenía auriculares. Ya no escuchó la clase. Triste, triste su caso. Yuri, Buenas tardes, ingeniero. ¿usted sí tenía bien los auriculares? Sí, ¿Sí nos escuchó bien? sí, acto directo es como para establecer una relación de confianza entre la máquina y la base de datos que vendría a ser Active Directory. Ya. Eso es la función principal, pero hubo un problema. Como dice Alvear, dice la contraseña que se le daba a la máquina y al usuario. Algo dice, pero no lo dice completo Alvear. Vamos a darle la oportunidad de que nos explique mejor a Carranza. Carranza, complete la idea que dice el compañero Alvear en el chat. ¿Cuál fue el problema? Que no se podía autenticar los usuarios locales. ¿No se podían? Autenticar los usuarios locales. Ya. Nieto, ¿qué opina de lo que dice la compañera? ¿No se podían autenticar y por eso surgió Active Directory? A ver, profe, el problema más era que habían varios usuarios y si por ejemplo el usuario creo que era del servidor, cambiaba la contraseña, había que cambiar todo, si no mal recuerdo. Perfecto. Ese era el problema, correcto. El problema era la gestión de las credenciales. Hablar de credenciales se habla de las contraseñas, usuario y password. Entonces, ustedes localmente pueden ponerle los usuarios que ustedes quieran a nivel local. Cogen su máquina y crean usuarios. Ya, mira, este usuario para mí, este es el usuario para mi hermanita, este es el usuario para mi papá, este es el usuario para mi mamá. Ahí, todos tienen su usuario para que no me muevan lo que yo tengo. O sea, yo quiero mi wallpaper, quiero mi protector de pantalla, tengo bien arregladito como yo quiero, pero de repente le presto la máquina a otra persona y piensa que es de ella o de él y me modifica todo. Entonces es medio incómodo, ¿no? Se la devuelven, gracias. Yo voy a ver, ¿y qué pasó con las carpetas que tenían en el escritorio? ¿Qué pasó con los archivos? Ahí te las puse en una sola carpeta. ¿Y por qué? No, porque estaban feos, a mí no me gusta tenerlas así. Sí, pero no es tu máquina. Cierto, eso pasa. ¿O me equivoco? O todos tienen una máquina propia y no la prestan.
Muñiz, ¿tiene su máquina propia y no la presta a nadie? Sí, sí la presto. ¿Y ahí qué le hacen cuando le prestan? O sea, es para recibir clases. Ya, o sea, no le mueven nada. No, Mi respeto, está bien, bendecido está. Yuri, tiene su propia máquina, no le presta a nadie. Sí, ingeniero. ¿Y le mueven o no le mueven las cosas? Solamente es para recibir clases, no. Solo está en Zoom nada más. Ah, no le mueven las cosas. O sea, nadie ha tenido el problema de que le mueven las cosas, en el escritorio por lo menos. Sí, cuando la presto y a veces hasta descargan cosas y Tiene descargado con aplicaciones que usted... ¿Qué es estas aplicaciones? Cuando prestan el teléfono, sobre todo a sus hermanitos. El hermanito le pone apps de juego. Y dice, pero ¿para qué le descargaste si no es tu teléfono, no? Que querías jugar. Entonces es incómodo, ¿no? Es bastante incómodo. Entonces por eso pues le crean usuario para su hermanito y todas las cosas. Entonces, cada uno tiene su máquina como nueva, su escritorio como nuevo, un escritorio para cada persona y él arregla pues sus documentos como quiera, pero no afecta a los documentos de uno. Entonces se crean usuarios localmente. Cada usuario gestiona sus archivos y los usuarios están protegidos del resto de usuarios. Yo, si soy un usuario A, no puedo ver los usuarios B, pero el administrador sí. El administrador como ente jerárquico, él puede ver todos los documentos de todos los usuarios. Pero los usuarios que no tienen ese privilegio, pues no van a poder ver. El problema, que si yo monto un servidor de archivos, si yo estoy montando un servidor de archivos, entonces tengo que crear, bueno, debo de crear, eso no lo decía en el video, pero debería de crear los usuarios en el servidor de archivo con las mismas credenciales que tiene el usuario a nivel local. ¿Sí está claro? Debo de hacerlo, no tengo que hacerlo. Debo de, a diferencia de tengo que. ¿Por qué? Si yo quiero, pues les creo otros usuarios para la administración de archivos. Entonces, supongamos que sea para Carelis. Entonces le pongo T Carelis o Tomalá K o K Tomalá. Entonces ese es el usuario. Y ahí pone la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ingresó a su máquina. No hay problema. Pero si quiere guardar un archivo o quiere revisar un archivo, bueno, le pide otra vez una credencial. Y le dice ingrese la credencial. Entonces uno piensa que es la misma que le pidió al momento de encender el computador. Pero puede ser otra. Por eso debe de ser la misma, pero no tiene que ser la misma. Esa es la diferencia del debe y tiene. Para la mejor administración, por eso lo hacen con las mismas credenciales. Entonces, la misma que utilizó para encender el computador es la misma que va a utilizar para el resto de servicios en la red. Está bien, pero ¿dónde está el problema? El problema es que si yo quiero modificar mi clave a nivel de usuario, digo, ya no quiero esa clave porque esa clave se la presté a tal compañero y no quiero tener problemas. Entonces voy a cambiar. La cambia en el computador, no hay problema. La puede cambiar en el computador. Y entonces cuando ingrese, pone la nueva clave, que no se ha olvidado, pero cuando quiere nuevamente guardar un archivo o leer un archivo desde el servidor de archivos, entonces le va a pedir otra vez la credencial y ella va a pensar de que solito se actualizó. Entonces va a poder ingresar la nueva clave y le va a salir error. Tiene que ingresar la clave anterior. ¿Y cómo si ya la actualicé? Sí, la actualizó en su máquina, pero no en el servidor de archivos. Entonces hay que hacer esta actualización en el servidor de archivos. El otro problema de que ustedes dicen mi máquina se dañó. Voy a usar la máquina del compañero. Sí, la puedes usar, pero no con tu credencial, porque en esa máquina no estás tú, no estás como usuario. Entonces hay que agregarle ese usuario a la otra máquina para que puedan ingresar.
y ahí usar la otra máquina con sus credenciales. Pueden encender el computador, pueden ver los archivos y asimismo, pues, si quieren guardar o leer un archivo del servidor de archivos, le va a pedir la contraseña almacenada en ese servidor, que no necesariamente son iguales. Deben de ser iguales, pero como digo, no tienen que ser iguales. Ese es el problema, la administración de las credenciales. Debido a esto, entonces, ¿por qué no hacer mejor un servidor de contraseñas? Un servidor de usuarios, que todo el mundo se autentique con ese servidor para no estar actualizando en cada estación de trabajo las credenciales. Entonces, mejor manejemos un servidor de usuarios. A este servidor de usuarios pues, no le llaman servidor de usuarios porque no solo sirve como almacenaje de usuarios y claves, sino tiene más cosas. Tiene niveles de políticas de seguridad, de nivel de carpetas, a nivel de archivos, a nivel de directorios, a nivel de grupos de trabajo. Entonces a este pues se le llamó un nombre más genérico y se le llamó directorio activo o el Active Directory. ¿Sí está claro el problema? ¿Ya está mejor la explicación o todavía hay dudas? Morocho, ¿está claro? Sí, dormido Morocho. Muñiz, ahora sí me escucha, no tiene problema, no hay bulla en su casa. No, ya no. Listo, ¿está claro? Sí. Perfecto, Muñiz. Ahora, repita lo que le dije. Lo escuchamos, Muñiz. Lo escuchamos. Muñiz. Carelis, ¿sí se comprendió, Carelis? Sí, ingeniero, más o menos sí. ¿Qué comprendió para reforzar? ¿Muñiz ya se inhibió, se quedó colgada la máquina de Muñiz o se quedó dormido? Una de dos. Cuéntenos, Carelis, ¿qué comprendió o qué no comprendió? Comprendí que se debe de tener un servidor de usuarios y de contraseñas para que ahí se guarden y no tengan que estarlas actualizando en las bases de datos. Ya, pero sí se comprendió cuál fue el problema y por la cual surge la necesidad de crear esto, ¿cierto? No, el problema no le entendí muy bien el problema. No le entendí bien, perfecto. Entonces vamos a repetir nuevamente el problema. El problema es que al crear los usuarios en sus computadoras, estos usuarios solo están en sus computadoras. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, ¿cómo gestionamos el caso de que, el primer caso, caso típico, que su máquina se daña y quieren usar la computadora del vecino, la computadora del compañero que está al lado, la computadora del departamento que está al lado? ¿Qué hacen? Carelis, ¿qué podría hacer? Hay que como guardarla o actualizar la información en la computadora del vecino. No lo va a poder hacer así. Porque el usuario usted lo creó y está en su máquina. Si su máquina se dañó, ese usuario que usted creó, ese usuario que sabe la clave y la contraseña, está en su máquina. No está en la máquina del computador o del compañero vecino. Esa máquina no está. Él tiene sus propios usuarios.
Si ahorita yo les doy una máquina, les regalo a ustedes una máquina, ustedes crean un usuario y, por ejemplo, Carelis pone Carelis y su clave. Mi compañero Nieto pone George y su clave. Y cada uno tiene su nombre y su clave. Entonces, George se le daña el computador y quiere que le preste el computador de Carelis y quiere ingresar su clave en la computadora de Carelis. ¿Lo puede hacer o no? No. No. No lo va a poder hacer. Entonces dice, bueno, agrégale, le dice Carelis, agrégame a mi usuario. Entonces Carelis, ya, pues dime con qué usuario estabas. Ya, dice George, perfecto. Ya pones aquí tu nombre y pones la clave. Entonces ya le agregaron el usuario. Él ya va a poder ver sus archivos. George va a poder ver sus archivos en la computadora de Carelis. No, no lo va a poder hacer. ¿Va a poder ingresar en la computadora de Carelis? Sí. Sí, porque ya le agregaron el usuario. ¿Cierto? Entonces, la primera parte es la administración de los usuarios. En todas las máquinas deben agregarse todos los usuarios para que al momento de que falle una puedan acercarse a la otra. Perfecto. Pero ¿y los archivos? Si yo estoy trabajando en mi máquina y mi máquina se daña, ¿dónde están los archivos? ¿Podré verlo en la otra máquina? No. No. No, porque están solo en mi máquina. Entonces, para esto necesitamos un servidor de archivos. Al crear el servidor de archivos me dice qué usuarios quieres. Entonces yo le agrego los usuarios. Mira, quiero el usuario Carelis, quiero el usuario George. Agrégalos para que puedan acceder. Ya, yo los agrego. ¿Con qué clave lo quieres? Ponle cualquier clave. Entonces yo le pongo cualquier clave y le pongo TMEC 2021. ¿Ya? Pero George y Carelis tienen su propia clave. Los dos están trabajando en su computador y quieren ingresar al servidor de archivos. Los dos van a tratar de ingresar con su propia clave, porque asumen que para entrar al servidor de archivos es la misma clave que ellos tienen, pero no es así. Yo le puse una clave general para el servidor de archivos que es el TECMEC 2021. Ahí hay otro problema. El otro problema es que si quieren actualizar la clave, Carelis actualizó la clave, se le dañó la máquina de Carelis, va a tratar de usar la máquina de George con su nueva clave. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a poder entrar? No. ¿Por qué? Porque no está actualizada la clave en el servidor de archivos. Y tampoco está actualizada la clave en la computadora de George. Entonces ni siquiera va a poder arrancar la computadora de George. Y lo mismo pasa con George. George actualiza su clave, se le quemó la máquina y préstame tu máquina, Carelli. Entonces va, ingresa su nueva clave y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo entrar? Si yo ya le cambié. No, que te está pidiendo la vieja. No, pero yo ya la cambié. Sí, pero mi máquina solo tiene almacenada la que tú le pusiste la última vez. ¿Y por qué no le puso la que yo le puse recién? Porque esas claves solo las tienes en tu máquina, no están en la mía. Ese es el problema. Entonces ya saben que hay algunos problemas. Por eso viene un servidor que maneje todo esto. No le pusieron servidor de usuarios, no le pusieron servidor de claves, porque no solo hace eso, sino hace más cosas. ¿Ahora está más claro el problema? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, esto era repaso de la clase anterior. Vamos a ver un pequeño video para ver un poquito más del Active Directory, porque esto es como la parte básica de por qué surgió, pero hay muchas cosas detrás. Entonces vamos a ver un pequeño video y ahí
por favor, les pido de nuevo, pregunten si tienen dudas. Pregunten si tienen dudas. Si no, Profe, yo tengo una pregunta. dígame. Si me llego a olvidar de la clave, ya, ¿qué haría? ¿En qué caso? El que estaba diciendo sobre el problema. Si usted, es como ahorita, si usted le ingresa una clave a su computador, porque estamos en el caso del problema, no estamos en el caso de la solución con Active Directory. Entonces, si ahorita a ustedes se les olvida la clave, entonces crearon una clave para que su escritorio no se altere en el momento de un préstamo, aunque por ahí hay personas que dicen que no le tocan nada, de cierta forma no tendrían el problema, pero se crean usuarios para el resto de personas que se encuentran en la casa y actualizaron ustedes su clave. Entonces no voy a actualizar la clave porque van a ver mis archivos, yo se la presté a mi hermanito y como que es medio curioso. Entonces voy a cambiarle, le cambian. Entonces ya no era 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino le cambiaron a 1, 2, 3, 4, 5, 9. Se olvidan la clave, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Qué hacen ahorita si se les olvida la clave? No entran. Ahí tienen que llamar a un profesor de confianza a ver si conoce cómo trabaja eso. Y ahí venimos con la parte de seguridad y si mal no recuerdo, eso vimos en la clase de seguridad informática. ¿O no? O al menos se lo comenté. Que ese trabajo, los expertos, yo me demoro más o menos como 1 a 5 minutos. Pero hay otros que se demoran 30 segundos. Aunque creo que 30 segundos es difícil, pero así dicen. 30 segundos, depende del computador. Si el computador tiene SSD, puede ser. Pero hay computadores súper lentos que ahí ni con magia lo van a hacer en 30 segundos. Hay computadores demasiado lentos. Pero ahí hay un agujero de seguridad en Windows, y es que están utilizando Windows. En el caso de Linux hay otras formas de hacerlo para romper el nivel de seguridad y poder entrar al computador sin necesidad de la clave. También hay con un CD Live, pueden meter el CD Live, ver el directorio pues, y hacer este rompimiento de seguridad que es diferente a una Mac. La Mac es completamente diferente, aunque también hay un CD Live para poder ver los archivos, pero en cambio en Mac es totalmente distinto. Es interesante ver la seguridad de Mac, es muy, muy interesante. Muy interesante, pero se puede romper. Pero completamente distinto a lo que al menos alguien conocía, completamente distinto con Mac. Mac tiene otros niveles de seguridad un poco más robustos. No solo robustos, sino que ellos están enfocados en otra forma de dar seguridad, completamente distinto a una forma tradicional de seguridad. Mac tiene otra forma de pensar. ¿Alguna otra pregunta? Entonces veamos el video. ¿Qué son los servicios de dominio de Active Directory? Active Directory es un conjunto de servicios que están relacionados con la gestión de identidad en redes empresariales. Fue estrenado por Microsoft por primera vez en Windows 2000 Server y ha ido recibiendo sucesivas mejoras en las diferentes versiones de este sistema operativo. Tiene una muy amplia aceptación tanto en pequeñas empresas como en grandes corporaciones. A partir de Windows Server 2008, estos servicios están soportados por distintos roles. El principal de ellos, el que estudiaremos en esta presentación, son los servicios de dominio de Active Directory. El resto de roles se encargan de gestión de certificados, firma única entre organizaciones y gestión de derechos de acceso basado en contenidos.
En esta presentación veremos la estructura lógica de los servicios de dominio de Active Directory, los objetivos de los dominios, algunos conceptos adicionales y las tecnologías en las cuales se apoyan los servicios de dominio de Active Directory. Comencemos viendo la estructura lógica de ADDS. El elemento más importante de ADDS es el dominio, que es un conjunto de sistemas que comparten una base de datos. En esta base de datos se registran los objetos del dominio, tales como usuarios, grupos, ordenadores, etc. Además, esta base de datos es utilizable también por aplicaciones externas. El dominio debe denominarse igual que el dominio DNS de la organización, admon.lab en nuestro ejemplo. En un dominio debe haber al menos un controlador de dominio, aunque es aconsejable que hayan más. Todos ellos deben ser Windows Server, se encargan de replicar la base de datos y tienen como funciones la autenticación de los usuarios del dominio y resolver las búsquedas en la base de datos del dominio. Además, en un dominio pueden haber tantos miembros como queramos. Pueden ser sistemas, Windows Server o cualquier versión cliente del sistema operativo Windows. Bueno, aquí a nivel teórico, sí. A nivel económico, no. Porque cuesta. O sea, aquí dice Windows Server puede tener los clientes o miembros que quieran en el Active Directory. Sí, es cierto, pero a nivel económico es hasta donde alcance su dinero. Recuerden que esto hay que pagar las licencias, ¿no? Los dominios forman parte de una estructura mayor denominada bosque. En un bosque debe haber al menos siempre un dominio, pero podemos tener tantos como queramos. A su vez, los dominios se estructuran internamente en unidades organizativas y cada objeto del dominio debe ubicarse en una de estas unidades organizativas. Entonces aquí ven 3 dominios, el Admon Lab, el Alacant Admon Lab y Valencia Admon Lab. Son 3 dominios y en cada dominio pues tiene su estructura organizacional. En el primero dice Admon Lab, Oficina 1, Oficina 2, Ventas y TIC. Y puede ser la misma forma, estructura organizativa en el resto de dominios. Pasamos a ver ahora los principales objetivos de los dominios. Estos son limitar la seguridad, replicar información, aplicar políticas y delegar permisos administrativos. Entendemos por limitar la seguridad que el administrador de un dominio siempre tiene privilegios dentro de su dominio. También puede ser autorizado a gestionar otros dominios, pero esta autorización también puede ser revocada en cualquier momento. No es así esto en su dominio propio. Replicar información de la base de datos de Active Directory es importante porque nos va a dar tolerancia a fallos y un acceso más eficiente. Esta replicación está basada en particiones. Algunas de ellas se replican en un solo dominio y otras, por motivos de eficiencia, en todos los dominios del bosque. Ahora, en la parte de replicar información habla de la tolerancia a fallos. ¿Alguien comprende tolerancia a fallos? Ya se lo habló la clase anterior, pero se lo nombró en un contexto en inglés. ¿Conocen cuál es la tolerancia a fallos? ¿Alguien? No, ingeniero. Román, ¿conoce qué es esa parte de tolerancia a fallos? Que puede ser algo como robusto en la seguridad. Como por ejemplo. Como por ejemplo algún método de seguridad extra que tenga diferencia con algún común.
¿Seguridad de la información o seguridad informática? Seguridad informática. No. Vamos a aclarar. Vamos a suponer que, aunque esto ya se lo habló en la parte de seguridad informática, los sistemas redundantes. Estos sistemas redundantes son los famosos tolerancia a fallos. Un sistema redundante es una réplica de lo mismo en forma paralela. Entonces, en el caso de que falle, va al otro. Por ejemplo, se compran 2 ventiladores o se compran uno. Tienen un ventilador. Vamos al el primer caso. Tienen un ventilador. Hace bastante calor. ¿Qué ocurre si se daña? Se quedan con calor. Si la máquina está calentándose y el ventilador era el que enfriaba su máquina, pues su máquina se puede quemar, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ahí está claro. Sí. Ya. Entonces yo no quiero que se queme mi máquina, porque la máquina está viejita y si no la enfrío, se quema. Entonces, echarle agua, pues la daño, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo con ventilación. Ventilación y me compro un ventilador. En lugar de comprar un cooler de la máquina, compro un ventilador para que se refresque bien. No es lo mejor, pero eso suelen hacer. Entonces digo, no, mejor me compro 2 ventiladores. Entonces, en el caso de que uno me falle, pues saco el otro y no pasa nada, ¿cierto? Ahí estoy dando un nivel de riesgo mínimo porque tengo 2 ventiladores. El uno lo tengo empaquetadito, pero solo saco uno. No voy a ponerle los dos. Saco uno y el otro por si acaso falle. Entonces estoy viendo una tolerancia en el caso de un fallo. Entonces yo puedo tolerar esos fallos. Puedo tolerar, por ejemplo, un fallo de que se queme el ventilador. Lo puedo tolerar. ¿Por qué? Porque tengo otro. Pero ¿qué tal si se dañan dos? Ya pongo el uno, abro el otro y resulta que ese me vino falloso, no lo probé. Entonces, en ese momento yo evalúo y dice, bueno, ¿cuál fue tu tolerancia? ¿Cuánto toleraste? Bueno, toleré 2, pero el 1 me vino dañado, o sea que no sirvió de nada. Ya, fue falla mía porque no revisé en el momento de la compra. Pero en el caso de que no haya fallado, pues mi tolerancia sería 2 ventiladores. ¿Qué tanto toleras? Bueno, yo tolero que se me dañe el ventilador, que se me dañe un ventilador, y quizás tolero que se me vaya la energía. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo vas a tolerar si se te daña, si se te va la energía? Porque yo tengo un UPS, yo me compré un UPS y ese UPS por lo menos me da 15 minutos extras luego que se vaya la energía. Ah, ya, o sea que estás precavido. Exacto. En inglés se llama failover. En español, tolerancia a fallos. Pero en sí, lo que estamos tratando de ver es un sistema redundante en términos ya para unos más claros, aunque para otros pues mejor se ve la parte de qué tan tolerante es ante un fallo, esa tolerancia a fallos. ¿Sí está claro? Jean-Pierre, ¿está claro? George, ¿alguna pregunta? Ingeniero, entonces usted nos está diciendo que la tolerancia falla es como tener doble seguridad o doble refuerzo o algo así. No solo doble, el nivel que ustedes quieran, pero más de uno. Porque yo puedo tener 7 ventiladores. ¿Y 7? ¿Qué estás loco? 7. Por si acaso me falla el uno, tengo el otro. Y si falla el otro, tengo el otro. Y ahí tengo almacenado 7. Allá. Y si se te va el internet, ¿qué haces? Uy, cierto. Voy a comprar 7 routers más. 7. Sí, 7. Pero ¿qué vas a hacer con el router? Tú los vas a conectar a al mismo ISP. Dice, sí, pero me voy a contratar 7 ISPs diferentes. ¿Ya? Eso va a pasar.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Ya está claro? Ya, entonces ya saben cuál es la tolerancia a fallos. No solo puede ser una, sino que pueden ser varios, más de uno. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, en mi casa, 3 routers, 7 conexiones o 2 conexiones de internet. Puedo tener 3 UPS. Puedo poner muchas cosas para que yo tolere varias cosas. Se va la luz, no importa, tengo un UPS. Se te quemó el UPS, no importa, tengo otro. Se te fue el internet, no importa, tengo la otra conexión. Y así yo puedo poner los niveles de tolerancia. Entonces yo puedo tolerar que se vaya la energía, puedo tolerar que se vaya la conexión de internet, puedo tolerar que se vayan 2 conexiones de internet, puedo tolerar que se vayan 3 conexiones de internet, y así, etcétera, 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 etcétera. Cosas de ese tipo. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la Y parte de las otras por motivos políticas. de eficiencia en todos los dominios. Debemos configurar a la vez varios ordenadores y usuarios. Esto podemos hacerlo a nivel de todo el dominio o para los ordenadores y usuarios de algunas unidades organizativas concretas. Por último, también es posible delegar permisos administrativos, lo que de nuevo podremos hacerlo para todos los elementos de un dominio o para aquellos que residan en algunas unidades organizativas concretas. Pasamos a ver ahora algunos conceptos adicionales que es importante conocer. El primero de ellos es el concepto de niveles funcionales. Tanto el bosque como sus dominios pueden configurarse con distintos niveles funcionales, que nos van a determinar qué funcionalidad tendremos disponible tanto en el bosque como en sus dominios, así como la compatibilidad con versiones previas de Active Directory. Otro concepto es el de relaciones de confianza. Son relaciones que se establecen entre dominios y permiten que usuarios de un dominio sean conocidos en otro dominio, con el fin de poder autorizarlos a usar sus recursos. Se establecen entre dominios del mismo bosque e incluso entre dominios de bosques distintos, y de forma automática se crean entre todos los dominios de un mismo bosque. Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Ya la parte del catálogo global, el GC, lo vemos en la clase que viene. Preguntas hasta acá, la relación de confianza. ¿Alguna duda? Bueno, entonces si no hay dudas, nos vemos la clase la semana que viene para terminar la parte de la instalación del Active Directory. Entonces nos quedaremos ahí. Excelente tarde, pasen bien.